El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de Dios los acompañe a cada uno de ustedes durante este día, para que todo aquello que tenemos que realizar se vea asistido por la gracia y el amor de Dios. Vamos a disponernos a escuchar el Evangelio que corresponde a este día. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se le seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Hay dos frases interesantes en el Evangelio el día de hoy. Jesús va haciendo la comparación del seguimiento del discípulo con su maestro con la imagen de la vid, usando la imagen también de los sarmientos unidos al árbol para dar fruto. Estas dos frases, una es: al sarmiento que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. En ocasiones podemos preguntarnos, cuando vamos viviendo alguna situación difícil como la enfermedad de un familiar, la muerte de alguien, en fin, ¿por qué me acontece esto a mí? ¿Por qué tengo que enfrentar esta situación? Sí, quizá podemos también decir: vivo cerca de Dios, de la vida de fe, de la vida de oración. Hoy Jesús nos da la respuesta, porque aún podemos alcanzar mucho más. Y a veces las situaciones críticas o difíciles son las que nos están haciendo madurar, sobre todo a nosotros en la vida de la fe. Entonces tenemos que ver estos momentos que son parte de la vida y que no nos podemos librar de ellos como momentos preciosos que Dios nos ofrece para madurar, para afianzar nuestra fe en Él y sobre todo para crecer como cristianos. Si la dificultad que vamos viviendo no la vemos como una oportunidad para crecer en la vida de fe, aquello se va a convertir simplemente en una tragedia que nos va a hacer la vida totalmente pesada. Entonces, cuando pasemos un momento como este, recordemos las palabras de Cristo: al sarmiento que da fruto, mi Padre lo corta para que dé más fruto. Y una segunda frase interesante del Evangelio de este día es cuando nos dice el Señor Jesús: sin mí nada pueden hacer. Es necesario estar en una relación frecuente con el Señor Jesús. Si no, todos los trabajos que vayamos a emprender, tanto personales como familiares, como comunitarios, simplemente van a ser estériles, porque la vida no se puede vivir al margen del Señor Jesús. Una vida dichosa, con frutos, con amor, o se vive con Jesús o simplemente es estéril. Entonces, recordemos el día de hoy esas dos frases del Evangelio que tienen que iluminarnos en nuestro diario vivir. El sarmiento que da fruto es podado para que crezca aún mucho más. Y solamente nuestra vida puede rendir frutos unidos al Señor Jesús. El día de hoy elevamos una oración por todas aquellas personas que sufren la enfermedad del cáncer, para que sea el Señor quien fortalezca no únicamente a quien va sufriendo la enfermedad,
sino también a sus familiares, a quienes están al cuidado de ellas. Entonces, las actividades que el día de hoy vamos a realizarlas, pensemos, la ofrezco por un familiar, por un amigo, por un conocido que está sufriendo de esta enfermedad en su vida, para que sea Dios quien lo fortalezca. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.